Dnepropetrovsk, Ucrania gana no con tanques, sino con segundos. La tecnología y el tiempo prevalecen. La región de Dnepropetrovsk, en el este de Ucrania. Un lugar que parece un punto diminuto en los mapas, pero que tiene un peso enorme en el curso de la guerra, ha vuelto a ser el foco del mundo. En las últimas semanas, Rusia ha lanzado una nueva ofensiva aquí, un avance que parece rápido en la superficie, pero que en realidad es una apuesta peligrosa. Entonces, ¿qué busca lograr este movimiento? ¿Y es la situación en el terreno realmente tan favorable como la pinta Moscú? El objetivo de Rusia es claro avanzar hacia el oeste a través de Dnepropetrovsk y llegar a la ciudad de Parisia. En otras palabras, deslizarse detrás del frente de Zaporizhia. Pero esto no es solo un plan militar, es también una operación de propaganda. Rusia espera presentar cada pequeño movimiento más allá de los límites de un pueblo como una gran victoria y enviar el mensaje de «estamos avanzando» a su audiencia doméstica. Los medios del Kremlin presentan unos pocos kilómetros de ganancias territoriales con gráficos exagerados. Sin embargo, como señalan los expertos, estos avances suelen ser meros trucos de límites administrativos. En realidad, muy poco ha cambiado. Hay una ironía interesante aquí. La defensa ucraniana se había preparado en realidad para ataques desde el sur y suroeste, no directamente para este sector. En otras palabras, Rusia intentó flanquear la defensa, atacando desde una dirección inesperada el este. Lo que puede parecer astuto en el papel, no funcionó así en el terreno, porque Ucrania ya no es la Ucrania de 2022. Con el apoyo occidental, el ejército ucraniano ha tejido la línea del frente en una malla de drones y redes de sensores. Cientos de ojos diminutos que se deslizan silenciosamente en el cielo detectan cada vehículo blindado y cada movimiento al instante. Cuando las unidades rusas lanzaron su ataque desde el este, no pudieron escapar de la vista de esta red. La detección temprana significó una respuesta temprana. La artillería ucraniana obtuvo coordenadas inmediatamente y cortó la línea de ataque antes de que realmente comenzara. El resultado incluso, en sus fases más rápidas, las fuerzas rusas solo avanzaron 6 kilómetros en un mes. En la literatura militar moderna, esto equivale a estancamiento. El bando que determina el tempo de la guerra no es el atacante, sino el que puede detenerlo. Y aquí es precisamente donde Ucrania ha marcado la diferencia. Actualmente, el frente gira en torno a dos ejes clave de combate, la línea alta de Selani en el norte y la línea de Velika Novosilla en el sur. Estos dos puntos se han convertido no solo en centros de gravedad militares, sino psicológicos. Si alguna de estas líneas cae, la moral del oponente se sacudirá. Por eso ambos bandos luchan por cada metro aquí. Mientras Rusia intenta avanzar alrededor de Dnepropetrovsk, Ucrania convierte la defensa táctica en ventaja estratégica. En otras palabras, no solo mantiene posiciones, está ganando tiempo porque cada retraso significa más munición occidental para Ucrania, más sensores, más apoyo. Los analistas militares en Washington interpretan el panorama así. Ucrania, gracias a la integración de sensores apoyada por Occidente, ha revertido las tácticas rusas clásicas. Las victorias en el campo de batalla solían medirse por el número de tanques. Ahora se miden por datos. Ucrania puede tener menos tanques, pero tiene una inteligencia digital que indica exactamente dónde, cuándo y en qué ángulo se usará cada tanque. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza de la guerra ha cambiado. Ya no son los binoculares de un comandante, sino la cámara de un dron la que decide el destino. Ucrania lo reconoció temprano. Rusia aún se apoya en tácticas del siglo XX. El éxito en el frente no es solo militar. El pueblo ucraniano es la fuerza moral de esta resistencia. Los aldeanos en Dnepropetrovsk han convertido sus sótanos en mini cuarteles generales, incluso bajo bombardeos. Todos tienen un teléfono en la mano. Todos los ojos están en el cielo. Se ha formado una red de solidaridad que informa en tiempo real sobre quién se mueve dónde. No es fácil derrotar tal estructura social, porque eso significa luchar no solo contra un ejército,
sino contra la conciencia de una nación. Para Rusia, el panorama se complica día a día. La ofensiva no progresa al ritmo esperado. Además, las pérdidas aumentan. Imágenes verificadas del terreno muestran vehículos blindados abandonados, camiones de suministros ardiendo y líneas de trincheras a medio terminar. Aunque los comandantes militares del Kremlin intentan ocultar esta situación, filtraciones en canales de Telegram revelan la verdad. La moral es baja, los objetivos son inciertos. Lo que Moscú llamó una operación para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones está funcionando en dirección opuesta por ahora. La defensa resiliente de Ucrania está debilitando la mano de Rusia. En toda guerra, el tiempo es como un arma invisible. Quien lo gestione, mejor quien convierta cada minuto en estrategia gana. Hoy, en el frente de Dnepropetrovsk, el tiempo está del lado de Ucrania, porque el avance lento de Rusia le da espacio para respirar. Ese respiro combinado con el flujo de nueva tecnología occidental hace que el panorama sea muy claro. El ejército ruso ya no avanza, solo se estanca. La prensa occidental describe esto como una victoria silenciosa. Mientras The New York Times dice, Ucrania no está luchando por el campo de batalla, está controlando el tiempo. Los think tanks militares en Londres llaman a este fenómeno una revolución defensiva de nueva generación. Y lo más importante, en toda Europa, se forma una nueva ola de moral. La resistencia de Ucrania ha vuelto a ser una fuente de aliento incluso en capitales occidentales fatigadas. Lo que sucede en Dnepropetrovsk no es solo un choque local, es una epopeya de la resistencia de una nación apoyada por la tecnología. Rusia puede estar intentando mover líneas azules en un mapa, pero Ucrania está reescribiendo la historia detrás de esas líneas. El tiempo está de su lado y el mundo lo observa con atención. ¿Qué pasa después? La lucha en la línea de Zelanihi se intensifica y las tensiones aumentan en el frente sur de Velika Novosula. Ahora aprenderás todos los detalles. En el sector norte de Ucrania, el nombre Salanihai ha llegado a representar más que un pueblo. Se ha convertido en un símbolo. Aquí se libra una lucha tan feroz que unos centímetros en el mapa se han convertido en la medida de la determinación de una nación en el terreno. Las fuerzas rusas han atacado los mismos puntos durante semanas apuntando a los mismos objetivos, pero el resultado no ha cambiado. Han chocado contra una pared. El plan de Rusia en Zelanihi es simple, pero peligroso: capturar el pueblo y luego expandirse hacia asentamientos mayores, Havilka Ivanka y Novapka. Los huecos entre estos pueblos parecen teóricamente vulnerables a infiltraciones, pero la teoría y el terreno son diferentes. Ucrania ha establecido una defensa aquí tal que cada parche de terreno por el que los rusos podrían avanzar está vigilado en todo momento. Las fuerzas rusas se infiltran en pequeños grupos en áreas boscosas, pero cada movimiento suyo es rastreado por cámaras térmicas y drones de reconocimiento no tripulados. Soldados que se mueven silenciosamente por la noche son repentinamente revelados por un zumbido desde arriba. Y segundos después, el fuego de artillería desciende del cielo como un rayo. El ejército ucraniano ahora lucha no solo con soldados, sino con sistemas de vigilancia apoyados por IA. Gracias a la infraestructura de sensores proporcionada por Estados Unidos, cada movimiento en el frente se analiza al instante. La velocidad de marcha del enemigo, dirección, firma térmica, todo llega al centro de mando en segundos. Esta tecnología ha construido una fortaleza casi invisible. ¿Qué significa eso? Que Ucrania se ha convertido no solo en una fuerza defensiva, sino en una que responde instantáneamente. La guerra ya no se trata de quién disparó, sino de quién vio primero. Y en Zelanihi, el que ve es Ucrania. Imágenes del terreno prueban que una táctica pequeña pero inteligente se ha convertido en éxito aquí: operaciones de golpe y huida. Los soldados ucranianos se mueven a través de cinturones boscosos. Guiados por drones, golpes precisos dispersan grupos rusos. A veces, un equipo de reconocimiento de 5 hombres puede detener un destacamento ruso de 50.
¿Cómo? Porque la superioridad informativa vence a la superioridad numérica. Los analistas occidentales que observan estas escenas ahora llaman a Selanihai un mini laboratorio. Aquí las reglas de la guerra clásica se están reescribiendo. Ucrania escribe cada página de este libro con sacrificio pesado y determinación. Selaníhi no es solo una línea del frente, es una historia humana. Los soldados que sirven alrededor del pueblo pasan días en las mismas posiciones en el barro, en la lluvia, pero con resolución. Un soldado dijo a la prensa occidental, para nosotros, Selanihai es tan importante como Kiev, porque si retrocedemos aquí, sería una retirada no solo en el mapa, sino en los corazones de la gente. Esa frase resume el espíritu en el frente. Cada línea defensiva no es solo una trinchera, sino el honor de una nación. El número de batallones rusos enviados al área está aumentando, pero no hay ganancias. Imágenes satelitales muestran claramente vehículos blindados destruidos alineados uno al lado del otro. Otro video filtrado graba a comandantes rusos gritando retrocedan por las radios. Moscú intenta evitar que estas imágenes se difundan, pero en la era de la información, la censura no funciona. La verdad emerge. La línea alta de Salani se ha convertido en un molino de desgaste para el ejército ruso. Militarmente, esta situación significa altas, bajas ganancias. En la aritmética de la guerra, eso no es sostenible. Informes del Pentágono citan este frente como el mejor ejemplo del concepto de defensa activa. La esencia de este modelo es simple. El enemigo ataca, pero mientras defiendes, también agotas sus recursos. Cada ola llega más débil que la anterior. Esa es un método de attrition lento, pero permanente en Selanihai. Exactamente esto se aplica. Según un analista estadounidense, Ucrania no está defendiendo su tierra. Está agotando la fuerza de Rusia. Esa distinción es crucial porque el objetivo ya no es solo territorio, es el umbral de resistencia del enemigo. Y es evidente que Rusia se acerca a ese umbral con cada día que pasa. En Selaníhi cada día funciona como un reloj que tics a favor de Ucrania. Cuanto más ataca Rusia, más se desgasta mientras Ucrania se fortalece a través de la tecnología. Paquetes de ayuda del oeste, refuerzos de munición y nuevos lotes de drones llegan precisamente a tiempo. Esto otorga a Ucrania superioridad moral en el campo de batalla. Las guerras no se ganan solo con armas, sino con moral, y Ucrania lo sabe muy bien. Selanihai ya no es solo un lugar en el mapa de Ucrania, está en el radar de los medios globales. Corresponsales de CNN y BBC reportan desde pueblos cercanos. Titulares en periódicos europeos son claros. Seleniji, un pequeño pueblo, una gran resistencia. Rusia detenida una vez más. Estas historias no son mera información, también tienen peso psicológico. El apoyo público a Ucrania en Europa está aumentando de nuevo. Y la fatiga occidental en la que el Kremlin contaba simplemente no está ocurriendo. La resistencia en la línea de Selanihai no es solo una ganancia norteña. Esta línea defensiva está retrasando todo el plan operativo de Rusia. El avance en Dnepropetrovsk se ha ralentizado. El empuje hacia Parisia se ha estancado completamente porque la resistencia norteña disruptó la asignación de recursos de Rusia. Ahora Moscú ya no sabe dónde concentrar sus fuerzas. En otras palabras, Ucrania no solo mantiene un frente, está controlando toda la ecuación de la guerra. En la línea alta de Selani, Ucrania no solo detuvo al enemigo, también recuperó la ventaja psicológica en la guerra. El vencedor en este frente fue el bando que combinó tecnología con tácticas. Una vez más, la superioridad numérica de Rusia fue derrotada por la superioridad intelectual. Pero la historia no termina aquí. En el sur, a lo largo de la línea de Velika Novosla, se acerca una tormenta. La coordinación de artillería de Ucrania está volviendo inútiles las cartas de triunfo finales de Rusia. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en el corazón de ese frente. La contraofensiva sur comienza. Mientras la resistencia norteña continuaba en Selanihai, el ejército ucraniano abrió otro capítulo en el sur. En la parte inferior del mapa
La línea de Velika Novosula se convirtió en un escenario que reescribiría el destino de la guerra. El ejército ruso soñaba con un avance rápido aquí. Seguirían las líneas de árboles, se desplazarían sigilosamente hacia el oeste y rodearían las defensas por detrás. Pero Ucrania los enfrentó de tal manera que esta maniobra se convirtió rápidamente en una derrota mayor. Cuando las unidades rusas comenzaron su asalto, el objetivo era simple: usar las líneas de árboles, moverse fuera de la vista, luego deslizarse detrás de los pueblos. Pero el plan pasó por alto una cosa. La artillería ucraniana ahora ve a través de drones. Drones de reconocimiento que se deslizan silenciosamente arriba rastrearon cada ruta de infiltración en tiempo real. Cada columna de tanques, cada movimiento blindado se convirtió en coordenadas en minutos. Luego se activaron las baterías de artillería. El cielo se convirtió en una lluvia de hierro. Un comandante ruso gritó por la radio: «Adelante, sigan». Pero nadie pudo avanzar. Después de la primera onda de choque, el ejército ucraniano no esperó. La 20ª Brigada Mecanizada y sus batallones de asalto adjuntos lanzaron una operación coordinada. Esta fue uno de los ejemplos más claros en el campo de batalla de la disciplina estándar de la OTAN. En acción, primero artillería, luego vehículos blindados, seguidos de equipos de infantería de limpieza. El fuego de artillería aturdió las líneas de vanguardia rusas. Las unidades mecanizadas avanzaron inmediatamente después, aislando elementos enemigos expuestos. Las operaciones de limpieza comenzaron en las entradas de los pueblos. Cada edificio se entró sistemáticamente, cada calle se reclamó paso a paso. Y para la mañana las banderas ucranianas volvían a ondear en las plazas de los pueblos. Detrás de esta victoria yacía un secreto: el flujo de datos. Ucrania ha integrado exitosamente sistemas de reconocimiento occidentales en su tejido operativo. Ahora un comandante de primera línea puede recibir imágenes en vivo en su tableta. Puede ver exactamente qué hay en cada calle, dónde se esconde el enemigo, todo en segundos. Así la operación funciona mucho más rápido que la cadena de mando tradicional. ¿Qué significa esto? Que Ucrania ya no lucha reactivamente, sino proactivamente. Rusia puede parecer que ataca, pero en realidad es Ucrania la que dicta el tempo de la guerra. Para Rusia, la línea de Velika Novosila se convirtió en una lección cara. En los primeros días esperaban progreso rápido. En semanas se encontraron atascados en un tramo de 6 kilómetros. Según imágenes del terreno, cientos de vehículos fueron abandonados a lo largo de carreteras embarradas que se extendían por kilómetros. El reabastecimiento de combustible falló. Las cadenas logísticas se rompieron. Y quizás lo más crucial, se perdió la iniciativa. Rusia ya no avanza. Se ve forzada a la defensa. Esto marca uno de esos puntos de inflexión que definen el destino de una guerra, porque en la guerra quien tiene la iniciativa tiene el potencial de victoria. La operación de Velika Novosila trajo un principio de la OTAN de larga data: de la teoría a la práctica, alto impacto, bajas pérdidas, lograr resultados máximos con fuerzas mínimas. ¿Cómo funciona coordinación? Un golpe de artillería, una observación de dron, una maniobra de infantería, todo sincronizado al segundo. Un oficial ucraniano dijo a la BBC: «Ya no luchamos contra números, sino contra el tiempo. Cada minuto cuenta». Esta declaración captura el espíritu de Velika Novosila. Cada paso se calcula, cada movimiento se basa en datos. Mientras el ejército ruso continúa confiando en tácticas obsoletas, Ucrania libra la guerra de la era digital. Detrás de escena, el apoyo de EE-PSOU. Y Europa se siente profundamente: datos satelitales, suministros de munición, instructores de campo. Todos son los héroes invisibles de este éxito. Pero el pueblo ucraniano ve esto no como ayuda extranjera, sino como una lucha compartida. Porque esto no es solo la prueba de Ucrania, es la prueba del mundo libre. Cada defensa exitosa en Velika Novosila envía un mensaje a las capitales de Europa: si Ucrania no se rinde, la democracia no se rendirá. A medida que se acerca el otoño,
las condiciones climáticas vuelven a ser decisivas. La lluvia ablanda el suelo, convirtiendo el terreno en barro. Esto reduce la movilidad de las unidades blindadas, pero para Ucrania es una oportunidad, porque en tales condiciones los drones reinan supremos. El cielo está claro, la visibilidad alta y el sonido de los motores se oye a millas. Las carreteras embarradas de Velika Novosil son una pesadilla para Rusia, pero una ventaja para Ucrania. El aspecto más impactante de esta guerra es cada kilómetro, no cada metro, ahora tiene valor. Los soldados ucranianos luchan días para defender una posición detrás de un solo árbol. Pero esta resistencia crea una reacción en cadena. Cuando una posición se mantiene, las líneas adyacentes se aseguran. Así se mantiene el equilibrio de todo el frente. Y mientras Rusia lucha por capturar un pueblo más, pierde semanas. La línea de Velika Novosila ha mostrado que Ucrania ya no es solo un ejército defensor, sino uno que moldea el campo de batalla mismo. Mientras Rusia aún lucha con las armas del pasado, Ucrania vive la guerra del futuro hoy. Cada dron, cada dato, cada coordenada está estableciendo un nuevo equilibrio en el campo. Y ese equilibrio ahora favorece a Kiev. Pero nuestro informe no ha terminado. En el próximo capítulo, el tiempo mismo se convertirá en el arma. Barro invierno, la temporada de drones. Rusia busca un nuevo movimiento mientras Ucrania convierte el tiempo en su aliado. Cuando el polvo se asentó en la línea de Velika Novosila, solo unos pocos kilómetros se habían movido en el mapa. Pero esos pocos kilómetros cambiaron el alma de la guerra. Porque Ucrania ya no era solo un ejército parado contra ataques, se había convertido en una fuerza que doblaba el tiempo a su voluntad. A veces, el héroe oculto de la guerra no es un tanque, sino el tiempo mismo. En las líneas de Velika Novosila y Zeleniki, la distancia total que Rusia logró ganar en un mes fue solo de 6 kilómetros. Para Moscú esto fue un desastre estratégico. Para Kiev, una oportunidad dorada, porque cada retraso le dio a Ucrania el respiro que necesitaba. Nueva munición, nuevo entrenamiento, nueva coordinación. Como dicen los analistas occidentales, Ucrania ya no controla el campo de batalla, controla el tiempo. Esta frase puede ser el resumen más preciso de toda la guerra. Porque Rusia ataca con tanques, pero Ucrania gana con segundos. Cuando llega el otoño, la línea del frente cambia. El suelo se vuelve más pesado, las carreteras se convierten en barro y los tanques se atascan. Pero el cielo aún pertenece a Ucrania. Miles de drones llenan el aire día y noche. Esto no es solo reconocimiento, es una civilización de observación. Cada dron es el ojo de un soldado, el instinto de un comandante. Cuando las unidades rusas intentan avanzar, ya no pueden esconderse detrás de un bosque o un pueblo. La red de sensores de Ucrania reacciona como si escuchara los latidos del corazón de la tierra misma. Esta superioridad tecnológica combinada con el apoyo occidental transforma completamente la situación en el terreno. En el centro de esta guerra ya no están las torretas girando a cero, sino algoritmos procesando datos. En el Kremlin, los planes se reescriben. El progreso en Dnepropetrovsk es más lento de lo esperado. La guerra de attrition en el norte se está perdiendo y la moral en el sur colapsa. El apoyo aéreo de Rusia y la superioridad en municiones de largo alcance siguen siendo peligrosos, sí, pero ya no son suficientes para determinar el resultado de la guerra, porque Ucrania ya no lucha donde Rusia es fuerte. Atrapa a Rusia en marcos temporales donde es débil. A medida que se acerca el invierno, esta brecha se ampliará aún más. Combustible, logística, moral, todo se convierte en frentes invisibles. Kiev ya no tiene un plan de contraofensiva clásica. La nueva estrategia descansa en tres pilares fundamentales: ganar tiempo, agotar al enemigo. Una Rusia que no puede avanzar rápido consume sus propios recursos con cada paso. Establecer superioridad en drones y datos. Si el cielo es tuyo, la guerra también. Preservar la moral y la fuerza de la alianza. Apoyo público.
Opinión occidental moral de los soldados. Los eslabones de esta cadena están unidos. Este modelo está funcionando en el terreno. Las ganancias en Velika Novosilla simbolizan no solo progreso territorial, sino la transformación de la estrategia misma. Cuando el otoño pase y comience el invierno, la guerra tomará una nueva forma. Llega la temporada de pantanos. Los vehículos pesados se detendrán y los drones lloverán. Ucrania apunta a convertir este periodo en una guerra de tecnología. Sistemas de reconocimiento de nueva generación, equipo de interferencia electrónica y unidades autónomas miniaturizadas se prueban en el campo de batalla. Fuentes occidentales interpretan este desarrollo así. Ucrania está escribiendo la doctrina de guerra del siglo XXI. Esto no es solo la doctrina de hoy, sino del futuro. Cada lección que el ejército ucraniano aprende en el campo de batalla se llevará a los sistemas de entrenamiento futuros de la OTAN. El Kremlin no está en silencio. Su búsqueda de una nueva estrategia continúa, pero el tiempo se agota. Cada retraso, cada ola de ataque fallida funciona a favor de Ucrania. Rusia puede considerar una vez más una operación aérea masiva, pero esta vez enfrentará no solo sistemas de radar, sino miles de sensores autónomos. La forma de la guerra ha cambiado y Rusia lucha por aceptarlo. Los generales en el Kremlin aún hablan de números de tanques. Ucrania, mientras tanto, mide la velocidad algorítmica. La diferencia entre estos dos mundos determinará el resultado de la guerra. Y aquí estamos al final de nuestra emisión. Pero esta historia no ha terminado porque el mundo sigue girando, el escenario sigue cambiando y continuaremos con el dedo en el pulso de la verdad en cada nuevo episodio. La resistencia de Ucrania, la solidaridad de Europa, la voz de la libertad. Los seguiremos todos juntos. Si quieres ser parte de este viaje donde la verdad se encuentra con las calificaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like al video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Aquí no solo reportamos las noticias, escribimos la historia juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Próximo episodio.